o no, ¿no? Y para eso se van a hacer estos debates y esta charla. El propósito nuestro, tanto de Pepe como el mío, es poderlo hacer todos los últimos jueves de mes. Ahora ya el curso prácticamente termina y ya a final de septiembre retomaríamos de nuevo lo que serían los últimos jueves de mes para hablar de este personaje. Yo creo que merece la pena descubrirlo y yo creo que han pasado ya 2000 años como para que lo descubramos de una vez, unos de una manera y otros de otra. Esta noche se va a hablar del mensaje laico de Jesús. Hay un oponente y un teólogo que es el que nos va a hablar de ese tema. El teólogo es don Manuel González. Él ha estado aquí ya en otras reuniones hablando también de este mismo tema, y el oponente en esta ocasión es don Juan Manuel Molina Aguirre, que lo conocemos todos porque es de aquí del barrio. Dicho esto, pues que lo disfruten y vamos a preguntar luego a ver lo que nos contestan ellos. Cuando quieran. Bueno, también os agradezco de verdad esta oportunidad que me dais de pasar un ratito con vosotros. Yo he dicho a Pedro que trataré de seguir viniendo, porque las dos reuniones que he tenido aquí me han gustado bastante. Creo que se me escucha, ¿no? Se me escucha bien desde ahí, ¿no? Bien. Me ha dicho Pedro que el teólogo Manuel González, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero decir que a mí me ha costado mucho trabajo desmantelar todo lo que aprendí de teología en el seminario, porque yo soy cura casado. Y entonces, pues, aquello prácticamente lo he superado todo. Yo hoy me considero aprendiz de cristiano. Me interesa Jesús de Nazaret. Y nada más que Jesús de Nazaret. He sido muchos años profesor de religión y hoy estoy arrepentido de todas las veces que yo estaba explicando que Jesucristo tenía dos naturalezas y una persona, si Jesucristo era un hombre Dios, si Jesucristo nació de una virgen y esa virgen fue virgen después del parto, si fue engendrado y no creado, en fin, todas estas cosas que son simplemente teología y que a nadie le interesa, sino que son cuestiones. Por eso yo quería hablar un poco de Jesús el histórico, el que estuvo paseando por los pueblos de Palestina, y el que vivió y que hoy es patrimonio de la humanidad. Digo que es patrimonio de la humanidad porque Jesús no es de los cristianos. Todo el mundo puede seguir el mensaje de Jesús porque el mensaje de Jesús no es un mensaje religioso como veremos. Es un mensaje laico, un mensaje que tiene para todo el mundo. Y hay muchísima gente, millones de gente que están siguiendo a Jesús, están siguiendo su mensaje sin saber quién es Jesús, si quisiera. Pero toda esta mujer que está de verdad educando a sus hijos y trabajando con ellos, y el que está en una fábrica tratando de que esa fábrica funcione, y el que está en un sindicato, y el que está en una cooperativa, en fin, mucha gente que estamos trabajando y haciendo una sociedad alternativa mejor, y somos seguidores de Jesús, lo conozcamos o no lo conozcamos. Yo voy a ir presentando unos títulos para hacer un poco más ameno lo que voy a decir. Si en un momento determinado pues, os canso, pues me lo decís. Y fijaros, antes de meternos en faena, una rápida pincelada sobre el territorio y la sociedad en que vivió Jesús de Nazaret. Él vivió, como sabéis, en Galilea. Su vida se desarrolló en Galilea, en una parte de Palestina. Galilea es un territorio relativamente abarcable, en torno a un tercio de la provincia de Málaga, o sea, de 2.500 a 3.000 kilómetros, un pedacito muy pequeño del mundo. Galilea estaba bastante poblada, eran pequeños núcleos urbanos que los sinópticos mencionan con frecuencia como aldeas, poblados, caseríos, cortijadas. Yo recuerdo cuando estaba en los campos, en el seminario, que de verano no íbamos a los campos, íbamos de cartijada en cortijada, de cortijo en cortijo. Era la Andalucía de aquellos tiempos. La gente estaba diseminada por el campo. Yo creo que parecía más o menos en tiempo de Jesús era así también. Muchos pueblecitos pequeños, cortijadas,
En fin, y ahí fue donde se desarrolló. Los sinópticos hablan varias veces de que Jesús y los discípulos enviados por Jesús iban de aldea en aldea. No existía clase media, es interesante. Había unos terratenientes que vivían en Tiberíades, la capital de Galilea, en Jerusalén, en Séfori, y en Séfori las grandes capitales ni siquiera las pisó Jesús, solamente pisó Jerusalén, y porque fue allí en la última hora, porque ya aquí había que terminar y hizo allí para que lo mataran. Ese se dedicó, eran pequeños propietarios agrícolas o pescadores, y una gran masa de jornaleros indios. Este era el ambiente donde él se desarrolló. La población estaba sometida a una triple opresión: opresión religiosa, opresión económica y opresión política, sobre todo opresión religiosa, porque entonces pues eran los jefes religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, el grupo dominante, el grupo que estaba alrededor del templo, el que llevaba la religión, el que llevaba todo ese tinglado, eran los que llevaban aquello para adelante, porque los romanos pues tenían allí su Poncio Pilato y Herodes y toda esta gente, pero en fin, ellos simplemente estaban para cobrar impuestos, y Jesús no se metió directamente con ellos. Jesús que se metió sobre todo con esta parte dirigente, que eran los que estaban oprimiendo al pueblo. No existía una ciudadanía con derechos, solo había súbditos. Ahora hablaremos de lo importante que es ser ciudadano y no súbdito. Los ciudadanos tenemos derecho a votar, tenemos derecho a quitar un gobierno y poner otro, tenemos derecho a exigir a los políticos que haya hospitales, que haya carreteras, que haya... En fin, somos ciudadanos con derechos. Allí no había ciudadanos, eran todos súbditos. Como paliativamente a esa situación desesperada fue creciendo la expectativa de un Mesías. Esperábamos un Mesías que vendría de una forma violenta a volver a que fuera Israel lo que fue en tiempos antiguos. Jesús de Nazaret formaba parte de esa sociedad oprimida. Pero además, fijaros, esto es lo importante, se situó deliberadamente en el lugar social de la víctima de la expulsión. O sea que cuando él comenzó su vida pública, los 3 años que estuvo, 3 años y medio aproximadamente o 4, se fue precisamente a la clase, con la gente más pobre, más humilde, más desprotegida. Lo vemos continuamente, como veremos, rodeado de jornaleros, de prostitutas, de enfermos, de mujeres sobre todo, y de locos, la sociedad más baja, allí es donde él se fue. Y desde ahí es donde él nos dio su mensaje. Podemos decir que se autoexcluye voluntariamente, porque él podía haberse ido a Séfori, que es la ciudad importante de allí, y sin embargo ni siquiera la pisó, porque allí estaban los grandes propietarios, los grandes terratenientes. Se autoexcluye de la sociedad bien pensante y se sitúa en los márgenes, en las afueras de la religión y de la sociedad. Muy importante esto, en las afueras de la religión. No fue un hombre religioso, no lo vemos nunca en un acto religioso. Fue al templo, a la sinagoga, era precisamente para hablar, para dar su mensaje y sobre todo para enfrentarse con aquella religión que había en su tiempo. No fue un hombre religioso en el sentido de actos religiosos. Desde allí recuperamos ya el subtítulo de esta charla. No se puede captar el mensaje y la altura de la fe en el Dios de Jesús si no lo vivimos desde el lugar social de las víctimas de la cruz. Hay que estar con la gente más desfavorecida, con la gente más humilde, con la gente más pobre, para tratar de entender a Jesús. Desde el Vaticano, desde las grandes multinacionales, desde las grandes corporaciones, desde los bancos, ahí no se puede entender a Jesús. Por más que quieran, no pueden entender a Jesús. Ahí Jesús está cerrado totalmente. El dinero hace concretamente y el poder hace que Jesús no se pueda entender. A Jesús tenemos que entender lo que estamos aquí al pie de calle, con nuestros pocos salarios, trabajando, llevando a nuestros hijos para adelante, educándolos como mejor podemos, tratando de llegar al final de mes, en fin, el grupito de los de abajo. Probablemente Jesús no hubiera usado esta formulación porque no había todavía nacido más Carlos más. Jesús arranca de la experiencia de su propia vida personal.
Ahora, esto es muy importante que me gustaría decir. Para acercarnos al Dios de Jesús, que es el Dios que yo quería hoy decir algo, tenemos que buscar la propia experiencia personal de Jesús sobre Dios. Porque lo grande que tuvo Jesús es que fue un hombre que vio a Dios de otra forma distinta. Y porque vio de otra forma distinta, se motivó para trabajar de otra forma distinta. Eso es lo importante, que él descubrió un Dios que no era el Dios que se le había explicado en el Antiguo Testamento. El Dios de Abraham, que manda a Abraham a matar a su propio hijo, el Dios del paraíso terrenal, el Dios de Egipto, ¿cómo se llama? Todo el pingado, el Dios de los ejércitos. Él descubrió otro Dios. Podemos entrar de algún modo la experiencia de Dios que tuvo Jesús a lo largo de su vida, y es lo importante. En el bautismo, una cosa que no debíamos nunca olvidar, el bautismo fue lo más importante de lo que hizo que Jesús dejara de ser un hombre cualquiera, un hombre del campo, un hombre que posiblemente sabía leer y escribir, pero nada más, sin cultura, un hombre que posiblemente tuvo varios hermanos y hermanas, un hombre que pasó su infancia en un pueblecito insignificante, que ni siquiera aparece hoy en el mapa, una aldea, todo lo que se cuenta de la infancia, como dijiste el otro día, que eso es un montaje que se ha hecho posteriormente, pero ese hombre tuvo un momento crucial en su vida, que fue precisamente el bautismo. Y esto él lo debió de contar varias veces, porque los cuatro evangelistas hablan de este bautismo. Y el bautismo, lo que él descubrió, a lo mejor no fue una cosa solamente en el bautismo, sino cuando él se tiraba a orar por las noches, pues seguiría tratando de descubrir esa visión, ese impacto psicológico que él tuvo en el momento del bautismo. Acudimos al relato de Marcos, que es el más antiguo. Marcos no aporta ninguna referencia sobre la infancia o la familia de Jesús. Y dice así: sucedió que en aquellos días llegó Jesús, un tal Jesús, como dirá en otro sitio, un hombre, uno cualquiera, desde Nazaret de Galilea, el cual lo bautizó en el Jordán. Inmediatamente, mientras salía del agua, vio rascarse el cielo y al Espíritu bajar como paloma hasta él. Y hubo una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi favor. Inmediatamente el Espíritu lo empujó al desierto. Esto es importante y no podemos olvidar este detalle, porque esto fue todo. Él vio, al citarlo por primera vez, Marcos lo nombra sin artículo, un tal Jesús, sin familia, sin historia, sin pasado. En las más de 75 veces que aparece después el nombre de Jesús en el Evangelio, siempre aparece ya el Jesús, María, Pedro, Lázaro. Siempre la primera vez que lo utiliza un tal Jesús es precisamente en ese momento. Juan Bautista lo bautiza, pero no lo conocía, no lo conoce, ni habla de él, pasa completamente desapercibido. La traducción literal es: vio los cielos rasgados. Fijaros, esta palabra rasgado se utiliza 4 veces en los evangelios. Una vez se rasgaron los cielos, aquí en el bautismo. Otra: nadie corta, rasga un vestido nuevo para echar una pieza a un vestido viejo. Ya conocéis este texto también. Otra: no dividamos, no rasguemos la túnica cuando lo iban a crucificar. Y otra vez, tras la muerte de Jesús, se rasga la cortina del santuario. Se rajó. En todos estos pasajes se trata de una acción que no puede recomponerse. Los cielos quedan rasgados. Ha quedado definitivamente abierta la comunicación con la esfera divina, sin posibilidad de cerrarse. Dios no sabemos quién es, ni cómo es, ni dónde está. No sabemos absolutamente nada de él, porque Dios es el trascendente, que está en otra dimensión, en otra esfera.
No podemos hablar de Dios como se habla, Dios quiere, Dios no quiere. ¿Quién eres tú para decir lo que Dios quiere? Y podemos decir Jesús es Dios, pero ¿quién es Dios? Si yo no sé lo que es Dios, ¿qué estoy diciendo al decir Jesús es Dios? Entonces, aquí en el último lo que pasó, que esa divinidad que estaba totalmente separada del hombre, se rajó. O sea que Dios de alguna manera se hizo presente en Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, este hombre en aquel momento descubrió un Dios distinto del que él había sentido hasta entonces. Y entonces eso hizo que se fuera 40 días al desierto a madurar qué es lo que era aquello. Y entonces esta sensación que él vio de este Dios que cantó, que lo dice con estas palabras, se rajó lo que divide a los hombres de la divinidad. Entonces pues él quiso decir, ¿cómo es esto? Y le pareció que lo más perfecto, lo más exacto, el lenguaje que podía entender él, que para poder aquello explicar, pues pensaría en su padre y en su madre, que era lo que él conocía, porque su padre y su madre por lo que creían de verdad. Y entonces habló de que él había descubierto y había hablado de Abba, y lo llamó Abba. Es una palabra griega que significa papá, mamá. Y él descubrió que el Dios que él descubrió era un papá y mamá. Pero un papá y una mamá que nos quiere y que nos quiere porque sí, que no quiere nada más que nuestra felicidad, que no quiere nada malo para nosotros, que quiere que seamos felices y hagamos felices a los demás, que no puede castigarnos. Una idea de Dios totalmente distinta a la que él había sentido hasta entonces. La experiencia de ver los cielos rasgados es solo de Jesús. Intenta explicar la experiencia de comunicación divina por Jesús. Esa experiencia pasa desapercibida para el resto de la gente. La voz del cielo es también solo para Jesús. Tú eres mi hijo, el amado, en ti puesto mi favor. Me siento orgulloso de ti. Marcos formula la experiencia de Jesús. A través de la vista, vio rasgarse el cielo, y a través de la voz, tú eres mi hijo. Se trata de una experiencia interior, que no es necesariamente puntual. Posiblemente esto lo tuvo que ir reflexionando en esas oraciones que se iba de noche al campo y pasaba la noche pensando y repensando y tendría que repensar todo esto, pero pudo tener un momento especial de intensidad que fue precisamente el emotivo. Jesús necesitó digerir y asimilar aquella experiencia. Este es el sentido de ser empujado por el Espíritu al desierto. Fue necesario un periodo de reflexión, de profundización interior, para decidir qué iba a hacer de su vida y qué misión debía de cumplir. A lo largo de su vida, Jesús se retira al monte para orar, saborear y profundizar esta experiencia de lo inefable. Esta experiencia profundizada le ayuda a aclarar en su forma de actuar ante las realidades con las que se encuentra. Tenemos muy claro que todo el lenguaje sobre ello es metafórico. Jesús lo llama Abba. Es lo que se le pareció más perfecto para eso que él había descubierto. La figura de la mamá, del papá. La figura de la mamá y del papá, del niño pequeñito, que ve a su mamá y a su papá y confía en él y espera de él. Esa idea, ¿no? El término Abba no se usaba en las oraciones del judaísmo. Históricamente parece ser que Jesús lo usaba siempre que hablaba o nombraba a Dios. Y nadie había hablado de Dios diciéndolo Abba. En todo el Antiguo Testamento aparece bien siempre con multitud de nombres, siempre relacionado con el poder, siempre relacionado con la guerra, siempre relacionado con el orden y mando, pero nunca con un papá. Sabemos que Dios no tiene manos, pero nosotros estamos en manos de Dios. O sea que la palabra Padre es una palabra que de alguna manera quiere explicar lo que es Dios. No será la más exacta, pero es la que encontró más exacta. Todo este tema es muy conocido y no me detengo más, pero sí quiero subrayar la palabra del Padre Misericordioso. Conocéis la palabra. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se conmovió. Salió corriendo
se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El verbo tal se deriva del sustantivo tal, es una palabra con resonancias maternales. En la antropología semítica, las entrañas son la sede de los sentimientos y de las emociones. Una persona sin entrañas, al padre se le removieron las entrañas. Es un lenguaje maternal. El mismo Zacarías también lo utiliza. Volvemos a la parábola. El hijo menor no vuelve arrepentido a la casa del padre, sino que lo pasó tan mal que tenía que comerse lo que los animales le dejaban. Y lo pasó tan mal que dijo, voy a ir a la casa de mi padre, porque allí lo pasé muy bien, a ver lo que puede pasar. Vuelve fracasado y hambriento. Pero lo importante para el padre es que su hijo ha vuelto. Y el comportamiento del padre resulta desconcertante y escandaloso para el hijo mayor. El padre lo abraza, sale a su encuentro, lo abraza, lo besa, de tal manera que el hijo mayor dice, no hay derecho. Este hijo es malo, se ha ido, ha desperdiciado tu hacienda, no merece que lo trates como hijo. Y ahora concretamente lo recibe, le das un abrazo, le das un beso, quiere que se mate el cabrito. Lo que no ha hecho nunca conmigo lo hace con este hijo tuyo, que es una calamidad. Y a mí no me ha tratado bien nunca. Y el hijo mayor pues, normalmente se enfada con el padre, de tal manera que no sabemos, parece ser que ni siquiera quiso ir a la comida. Es lo que nos parece lo lógico. Pero es que el padre de que habla Jesús es un padre distinto. Un padre que perdona, que ama, que quiere, que olvida. La parábola dijo un gran interrogante. Entra el hijo mayor al banquete o se queda fuera. Posiblemente se quedó fuera. Esa gran pregunta es la que nos hacemos cada uno de los creyentes. ¿Qué Dios tenemos interiorizado y qué experimentado? Y como sabemos que el Dios que experimentó por Jesús y se anunció a lo largo de toda su vida es el Dios verdadero, ¿cómo lo sabemos? Podemos sentir asombro, desconcierto, fascinación, identificación, entusiasmo. Al final nos arriesgamos a dar un salto en el vacío. El salto de la fe que podemos formular así. Si Dios existe, tiene que ser como Jesús lo experimentó y lo transmitió. Y esta es nuestra fe. Y en esto nos diferenciamos de todas las demás religiones. Si Dios existe, no sabemos si, pero si existe, creemos que tiene que ser como Jesús lo experimentó y nos lo transmitió. Me vaya a permitir que, porque a este le decía muchas veces, ¿usted cree en Dios? Y él decía siempre, yo creo en el Dios de Spinoza. Y como la gente no debe creer en el Dios de Spinoza, pues terminaba la conversación. Y Spinoza, pues, trató de explicar cómo él entendía a Dios. Yo creo también en el Dios de Spinoza. Y yo creo que Dios, que este texto que se va a leer, me parece que es un texto que hoy día reflejaría muy bien ese Dios que se ve en Jesús, que habló de Padre, pero que no pudo decir muchas más cosas, aunque aparecen muchas parábolas donde explica de algún modo lo que fue y lo que él entendía por Padre. Pero Spinoza me parece que lo describe muy bien. Yo concretamente creo en este Dios, y me parece que es una explicación muy buena de lo que él quería decir, lo que estuvo diciendo. Ven, por favor. Un poquito largo, pero me hace la pena. Creo en Dios de Spinoza. El que no había leído a Spinoza se quedaba en las mismas. Baruch de Spinoza fue un filósofo neerlandés de origen sefardí portugués, heredero crítico del cartesianismo, considerado uno de los tres grandes nacionalidades de la filosofía del siglo XVII, junto con el francés René Descartes y el alemán Gottfried Leibniz. Este es el Dios de Spinoza. Dios hubiera dicho,
deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero es que hagas, que salgas al mundo a disfrutar de la vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes todo lo que he hecho por ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros, que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso todo mi amor para ti. Deja ya de culparte de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu familia, no me encontrarás a mí en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja ya de pedirme tantas veces perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencia, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres, si yo soy el que te hizo? ¿Crees que podría yo crear en un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad en ese infierno? ¿Pero qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamiento, de cualquier tipo de ley. Esas son artimañas para manipularte, para entrolarte, que solo crean culpa en ti. Haz siempre lo que te diga tu conciencia y no lo que otros te quieran que tú hagas. Sé feliz y haz todo lo que puedas porque los que viven contigo sean felices también. Ese es mi único mandamiento. Esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora, lo único que tú necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigo. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. Y serás feliz y desgraciado en el cielo o en el infierno que tú mismo te has creado. Vive tu vida como si no hubiera Dios, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Ten por seguro que cuando te encuentres conmigo no te voy a preguntar